Hola, futuros químicos profesionales. En esta ocasión vamos a poner la diferencia entre las propiedades de los elementos químicos dependiendo de su tipo de enlace. Disponemos de agua, azúcar y alcohol 96 grados, ejemplo de enlaces covalentes. Sal, como ejemplo de enlace iónico, y un tenedor, que está compuesto de acero, una aleación de hierro y carbono, como enlace principalmente metálico. Cabe recalcar también que contiene un 13% de cromo, por eso se llama acero cromado. Primero empezamos con las características de cada compuesto según su enlace. Cuando es metálico, es sólido, menos en el caso del mercurio, y las partículas que la forman son electrones y cationes. Es decir, hay una nube de electrones que envuelve a los cationes del metal. Y si vemos, podemos apreciar que no se disuelve. Y esto, aunque parezca bastante simple, esa es la explicación. Cuando el enlace es iónico, lo forman iones, y estos son solubles en disolventes polares, como por ejemplo el agua. Esto es sal, cloruro de sodio, y si movemos un poco, podemos apreciar, ha quedado un poco, pero si lo movemos con más fuerza, básicamente se ha disuelto todo. Y cuando es covalente, lo forman moléculas de distintos átomos, como por ejemplo dióxido de carbono o el diamante. ¿Pero qué pasa? Que no tenemos diamante. Los covalentes se diferencian entre polar, que se encuentran en su mayoría en estado líquido o en estado sólido para las moléculas de alta masa molecular, y bien apolares, que abarcan los tres estados de la materia. Los covalentes polares son solubles en disolventes polares, y lo vamos a comprobar con una cucharada de azúcar. Echamos el azúcar y se queda en el fondo, pero si lo movemos poco a poco se va a ir disolviendo. Hasta que ya casi no queda nada. Y los apolares solo son solubles en otras sustancias apolares. Y aquí tenemos el ejemplo de que el aceite no se disuelve en el agua. Por mucho que movamos, luego vuelve a estar por encima. Esto es debido a que tienen distinta densidad, entre otras cosas. Pero principalmente es eso. Pasamos a la atracción entre partículas. Cuando es metálico o iónico, es electrostática, es decir, que consiste en la transferencia de electrones de un átomo a otro. Cuando es covalente polar, se forman puentes de hidrógeno entre dipolos. Y cuando es covalente apolar, se forman las fuerzas de dispersión de London, que son las interacciones coulombianas entre dipolos instantáneos. Respecto a la conductividad eléctrica, los elementos metálicos son muy buenos conductores de la electricidad, por ello se usa aluminio o cobre en los cables. Los iónicos también conducen muy bien la electricidad, pero sin embargo los covalentes no. Pero Luis, ¿por qué el agua que es covalente sí la conduce? El agua del mar o el agua del grifo sí que la conduce porque tiene iones disueltos, sin embargo el agua pura no. Ahora vamos a proceder a estudiar la dureza de los elementos metálicos. Definitivamente está duro. Vamos a estudiar ahora la dureza de los elementos iónicos. También es duro pero quebradizo. La dureza de la sal no se mide de la misma manera que la dureza de algunos materiales sólidos. La sal es un compuesto químico formado por iones de sodio y cloruro y su estructura no permite una medición directa de dureza en términos de resistencia a la deformación o a la anación, como se haría con materiales sólidos más comunes. Por último, vamos a estudiar las temperaturas de fusión y ebullición de cada uno. Para ello vamos a meterlos en el microondas y observar cómo de calientes están. La sal tiene un punto de fusión bastante alto, de 801 grados, por lo que sigue básicamente igual. El alcohol tiene un punto de fusión muy bajo, de menos 114,1 grados, y ebullición pues, más o menos normal, de 78,33 grados. Y por último, el acero tiene un punto de fusión bastante alto, de 3000 grados.
Gómez.